Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Es un agrado estar junto a ustedes nuevamente conversando de los temas que están en contingencia. Sí, bueno, hay varios temas que debemos tocar. Vamos a dejar un poco entre paréntesis el tema de Venezuela. Sí. Y quizás... Solo por este capítulo. Sí, solo por este capítulo. Igual podemos pedir la opinión a los invitados hoy día acerca del tema, pero sobre todo hablar un poquito más de la ciudad y también de unos temas un poquito más políticos y de un elemento que concierne a los notarios, que yo creo que es una ley importante que hay que por lo menos darle un pequeño vistazo. Sí, vamos a hablar de todo eso y un poquito más, pero el primer tema que vamos a tocar es un tema que ha causado conmoción a nivel local y también a nivel nacional. Y es por eso que quiero que saludemos a nuestros invitados, porque van a ser parte de la conversación de este lunes. Estamos junto a Daniela Castro, abogada con magíster en Derecho Público y en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, y también junto a José Antonio González, doctor en Historia, profesor además, titular de la Universidad Católica del Norte y además participa del Instituto de Chile. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. A ti y a los auditores. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Sé que tienen que darse el tiempo. Después de todo, estamos ahí ya a mediados del año y ha causado bastante movimiento, hay que decirlo. Qué terrible. Sí. Bueno, como mencionábamos en un principio, vamos a hablar un tema muy importante y al mismo tiempo muy grave respecto a una situación reciente que ocurrió acá en Antofagasta. La agresión cometida hacia una estudiante TEA fuera del establecimiento educacional Liceo Industrial de Antofagasta por parte de otro menor de edad. Esta situación lamentablemente no es la única que hemos tenido registro en este semestre, ni siquiera en los últimos años. Hemos tenido una reiteración de casos, lo cual nos ha tenido muy angustiados. Al respecto, nosotros queremos revisar cuál ha sido la participación de distintas entidades, como por ejemplo CRM Educación, la CMDS y el mismo cuerpo educativo referente a este caso. Y acá es cuando le queremos hacer la pregunta primeramente a nuestra abogada, Daniela Castro. Referente a materia legislativa, cuando estamos hablando de menores de edad, ¿hay una falsa sensación o quizás una falta de desconocimiento de que, por ejemplo, un menor de edad de 15, 16, 17 años pueda ser formalizado? Sí, obviamente existe un desconocimiento por parte de los padres, de los mismos alumnos, de la comunidad escolar. Pero antes que todo, digamos, de responder tu pregunta, quiero mandarle un saludo a la familia, que puedan contar con el apoyo de todos los antofagastinos que hemos sentido esto muy fuerte. Yo lo he socializado en mi casa, con mis hijos, porque a veces ellos son partícipes de primera fuente de todo lo que está ocurriendo en los colegios y es importante que hagamos ese trabajo para saber qué está pasando en la sala. Hoy día hay muy poca tolerancia, falta empatía en los compañeros y también es importante ir educando sobre eso, sobre lo que está pasando. A la familia, ojalá que puedan tener el apoyo de las autoridades para que obviamente salgan adelante de este tema tan traumático que no se lo deseaba a nadie. Y obviamente hay un tema también con los niños TEA, ya yo soy una tía TEA, tengo sobrinos TEA y sé obviamente las luchas que tienen los padres sobre eso, así que darles todo mi apoyo en ese sentido. Con respecto a materias legislativas, bueno, los niños son imputables, ya, desde cierta edad en adelante. Hoy día se discute, por ejemplo, en Argentina, si se puede bajar la edad para que obviamente tengan una responsabilidad penal, pero también el Estado tiene muchos recursos para la prevención. Yo siempre soy partidaria de antes de sancionar, cómo podemos tomar medidas para la prevención. Y yo creo que ahí Chile siempre está al debe. Nosotros en todas las materias tenemos las respuestas después de que ocurren, digamos, las tragedias, y yo creo que aquí se tiene que trabajar a nivel, digamos, nacional, porque esto no solamente está ocurriendo acá en Antofagasta, sino que está ocurriendo en todas las comunas de Chile. Hemos visto, también vi un video, no sé si recuerdan, de una niña que sacó una tijera y se la enterró en la cabeza a una compañera,
¿Y por qué se llega a ese punto? Bueno, pueden haber muchas explicaciones. Por ejemplo, no sé, que los papás no están mucho en la casa. Hoy día se implementó una ley que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar, laboral, de las mamás, de los papás, pero aún así hay mucha resistencia de las empresas para poder avanzar con la ley, para poder dar las facilidades a las mamás y puedan estar más presentes en la vida de los niños. Hoy día se señala de que eso también es falta de cuidado y los niños tratan muchas veces de llamar la atención malamente. Sí, las cifras van al alza y además también la crudeza de que cada vez vamos conociendo este tipo de actos. Por ejemplo, también durante esta jornada se dio a conocer que la semana pasada se detuvieron a 2 menores de edad por estar amenazando con armas de fuego a sus compañeros de clase a través de redes sociales. Le mandaban fotos del arma de fogueo que poseían, amenazando a compañeros después de un pleito que tuvieron luego de un entrenamiento deportivo. Esta situación no puede seguir sucediendo. Nuevamente 16, 17 años tenían los estudiantes en Antofagasta. José Antonio, tú, más allá de una aplicación de la ley, porque tampoco hay que otorgarle virtudes mágicas a la norma, no visualizas tú ahí, no se identifica un hecho de sociedad, es decir, que se sufra, que se viva en una aula de clase un momento de violencia. Yo creo que a todos nos ha sucedido. Yo niño recuerdo que también me ha sucedido, pero lo que llama la atención hoy día es el nivel de violencia, el hecho que sea reiterativo. Mira, y el hecho que sea público. Es decir, ¿qué piensas tú? ¿Es una paranoia colectiva o realmente está pasando algo ahí a nivel social? Mira, hace unos 15 años atrás, las Naciones Unidas llamó la atención, fundamentalmente la UNESCO, sobre la violencia a nivel mundial en la parte estudiantil. Nosotros tuvimos hace un par de años, unos 15 años atrás, la política nacional sobre violencia educacional. Después se reiteró hacia el año 2015, si no mal no recuerdo, pero se enfocaba solamente sobre el acoso. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi ex sí. Alumna. Nosotros estamos al debe. Ya en países como China, Japón, Francia, se está en cierta forma limitando precisamente los celulares. Todas estas cosas de TikTok, que no es de mi generación, pero que reproduce esta cosa de la indumentaria violenta, obviamente los chicos en una manera acrítica lo reproducen y lo llevan precisamente para hacer una diferenciación. Ahora bien, esta violencia, en mi opinión, de hecho es multicausal. Yo siempre les recuerdo a mis alumnos, yo conocí a Bessie Bernstein, unos grandes sociólogos ingleses de la educación, y él les señalaba que uno de los temas nuestros es cuando tú te quedas pegado con el código privado, es decir, el código de tu niñez, de tu grupo de amigos, y no logras socializar e incorporar códigos que precisamente te reemplazan. Entonces que hay una serie de modismos, sí, pero que te provocan también una situación diferente con los otros chicos. De sentirse siempre a la defensiva. O bien autosegregado. Entonces piensa tú que hace unos años se tomaba como gracia, pitéate un flaite. Sí. Pero la pregunta es, ¿quién es el flaite? Entonces después salieron que hay flaites buenos, flaites malos, todas esas tonteras. Claro, aluden a la música también. Claro, incluso. Entonces hay un tema en el cual, en mi opinión, el primer responsable sin duda es la familia. Sí. Aquí se ha socavado la autoridad de los padres, en mi opinión, en el cual se ha entregado derechos incluso a niños que pueden desafiar obviamente esta potestad, y a su vez se ha socavado la autoridad de los profesores, que es el otro actor que comúnmente no se pone en esta situación de relieve, pero que hemos visto una agresión, un problema de sanidad mental con psicólogos, psiquiatras que se ven afectados por estas amenazas. Entonces hay un tema muy complejo, de hecho, con una... muy complejo. Entonces yo, por lo que he observado y he sido testigo, se tenían cursos interculturales por parte de la Universidad Católica del Norte, en un programa que se hizo con el INI, donde la parte de los inmigrantes se asociaban con los nativos. Sí. Pero hoy día a veces encontramos
que también hay de raíces el problema de violencia, no solamente simbólica, que vienen obviamente a no estar compatibilizados ni siquiera con una asimilación de las pautas que ya tenemos. Entonces hay un choque en el cual, en términos de prejuicio o de racismo, o precisamente cómo la persona es. Sí, costumbres también que son diferentes. Y sí. lo rechazan. Entonces, Sí. cuando tú ves que alguien es diferente, no somos tolerantes, entonces lo agredimos. Entonces, toda esta cosa del bullying es precisamente alguien en el cual la inseguridad de la persona la Se proyecta, proyecta, la sí. sublime, entonces frente al otro. Entonces, muy fácil esto, pero el tema es qué hacemos como Estado. Claro, sobre todo que estamos en elecciones Que prontamente. por supuesto, entonces vas a ver que todos van a rajar vestidura. ¿Cuáles van a ser las propuestas? Todos van a ser, sí, pero el tema es, llevemos esto a un actor donde que entre el realmente Centro de Padres entre- Apoderados, obviamente entre el Colegio de Profesores, pero no lo puedes precisamente dejar de lado y dejar solamente esto situado a nivel de pares de estudiantes. Mira, No, a mí- y a mí- disculpa, sí. Cristian, también nosotros nos olvidamos de los niños muchas veces. ¿Qué opinan los niños? O sea, yo tengo 3 adolescentes y preadolescentes y claro, es compleja la edad, aprovecho de saludarlos, pero también ellos tienen algo que decir, o sea, ¿qué está pasando con ellos? ¿Por qué se mueven de esta manera? ¿Por qué está la intolerancia? Hay que preguntarles y obviamente los especialistas tienen que involucrarse y tenemos que involucrarlos porque nosotros podemos opinar mucho sobre el tema, pero hay especialistas para esto. No, justamente, ¿cuál es el interés de invitarlo a ustedes dos, más allá de su presencia? Justamente que usted estuvo involucrado directamente en la creación y la propuesta de la norma constitucional en el último Convención consejo. Constitucional. Era Y- necesario traer a colación. No, y Daniela participó Siempre. como candidata también y lo sé que ha trabajado en su programa, todo aquello. Entonces, obligatoriamente yo pienso que ustedes pensaron, Han hecho el estudio. han hecho el Bien. estudio, hicieron un enfoque sobre el caso de la educación y sobre la educación en Chile. Hoy en día, justamente, ya que Javiera lo indica, ¿quiénes son los actores que deben intervenir según ustedes para enfrentarse y por lo menos encontrar un inicio de respuesta a esta problemática que cada día más se ve reforzada? Por ejemplo, que indican que hay una mayor recurso a la violencia. Mira, hoy día yo creo, bueno, dentro de las propuestas que yo tenía en ese momento, para mí fue fundamental de lo que yo he vivido. Yo estudié en escuela pública, liceo público, siempre lo digo aunque suene medio cliché, pero en ese minuto uno ya veía que cómo iba a funcionar en el futuro el tema del bullying. Ya me imagino que todos vimos episodios de eso. Hoy día ya el tema está desbordado. Entonces no se atajó a tiempo, ya hoy día la situación ya escala con la violencia física. Y para mí, dentro del programa que yo tenía en ese minuto, el tema de deporte estaba fijo sí o sí, que tenía que implementarse de alguna u otra manera, porque yo he visto el cambio que ha tenido el deporte en la vida de muchos niños. Los niños que sobre todo que crecen en poblaciones que Exactamente, no tienen otra y además forma que el deporte te da escapatoria. un tema súper importante que es aprender La a disciplina. trabajar en equipo, disciplina, o sea, te da una cantidad de valores que si tú tienes a un niño, por ejemplo, que se levanta en la mañana, lo mandas al colegio, llega a la casa, está todo el día en el celular, duerme y está 5 días a la semana lo mismo, ¿en qué minuto le das habilidades blandas para socializar? No hay. Entonces, en la sala lo único que se le exige, estudia materia, y es una rutina que no te permite hoy día ir aplicando estas habilidades que a lo mejor en la casa no se te están entregando por lo que ya conversaba en un inicio, el tema del rol familiar. Entonces, como Estado, claro, vamos implementando normas, pero estas normas también se tienen que ir adaptando a la realidad, porque muchas veces suena muy bonita en el Parlamento, pero si no se conoce la realidad de lo que está ocurriendo, no van a tener ninguna efectividad. Profesor, en su caso, antes de irnos a una pausa. A ver, yo creo que uno de los temas es que a veces el Estado avanza, pero borra con el codo lo que avanza. Te voy a poner 2 ejemplos. Hace unos años se planteó incrementar las horas de educación física. Incluso se traía el ejemplo de Cuba. ¿Dónde están las horas de educación física? Después se plantea que hay que reflexionar sobre valores que nos deben llevar a cabo una convivencia sana. Pero tenemos totalmente desmantelados los cursos de filosofía. Entonces,
¿con qué avanzamos? Una mente sana en un cuerpo sano, acá no se aplica para nada. Los chinos y los japoneses, que son culturas milenarias, han vuelto precisamente a retrotraer algo que nosotros teníamos en 1905, que era la educación técnica, que era enseñar a los géneros cosas de habilidades para sobrevivir. Es decir, ambos tienen que saber cocinar, ambos tienen que saber tejer. Y eso los chinos lo están trayendo los japoneses. Nosotros lo teníamos, pero eso se puede mirar diciendo, ¿para qué sirve esto? Sirve precisamente por la algo transmisión, que las mismas generaciones antiguas lo hacían. ¿Qué es lo que hacía una mujer cuando no tenía ni radio ni televisión? Coser, pues. ¿Cómo se entretienen en los países europeos del norte? Jardín y coser. Los hombres. Entonces, son elementos que te traen, obviamente, en esto. Ahora, en una situación deportiva, donde nosotros no tenemos, obviamente, los lugares con acceso, los espacios, porque tú tienes que estar pagando. Tú ves en la costa espacios que yo no, obviamente los celebro, pero tú tienes que pagar. Nada es gratis. Nada es gratis. Entonces, dices tú, pero ¿cómo vas a querer tener futbolistas? Si recién nos conversamos, los futbolistas nuestros, el Bambán, el Alexis, nacieron de las barriadas. Eso, pero tenemos que montar esta situación y creer que precisamente esas situaciones nos permiten, obviamente, llevar a cabo esta situación en que yo tengo que respetar no solamente al prójimo, sino hacer un trabajo colectivo y donde todos tenemos que convivir. Incluso, ayer terminé una serie de artículos en el Mercurio sobre el patrimonio urbano y señalaba que debemos abrir no solamente el centro deportivo, el centro de madre, para que los más viejos puedan dar el ejemplo y atraer a los jóvenes para que esos espacios van a ser nutritivos para ellos, porque van a tener que ver intergeneraciones, obviamente un espacio... Ahí también, profesor, está el problema, la pérdida de respeto, porque si bien tenemos que mejorar ahí la convivencia, fortaleciendo las características socioemocionales, estamos hablando de que allá hay algunos jóvenes que en su tiempo libre después del establecimiento educacional son delincuentes. Entonces, ¿cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos finalmente crear el espacio común? Crear el espacio y salvar esas vidas. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a volver al siguiente tema, que va a ser justamente ahí un desliz que hubo en la Cámara del Senado. Vamos a una rápida pausa y volvemos. Muy bien, estamos de vuelta en Radar y vamos a continuar conversando otro tema de contingencia, también local, porque tiene que ver con la empresa ATI, empresa justamente internacional, que está presentando un proyecto para poder establecer un espacio de acopio de carga temporal para elementos IMO. Esto ha causado bastante conmoción, incluso también respuesta por parte del Colegio Médico y también del Consejo Regional de Antofagasta, que incluso en una última sesión rechazaron su propuesta. Vamos a estar viendo las portadas a continuación de lo que ha aparecido en los medios de comunicación, porque esto ya está difundiéndose hace algunas semanas. Sin embargo, quiero recordar que este proyecto está desde el año pasado, cuando comenzó la fidelización. Este proyecto de acopio ha causado una polémica sin duda por este manejo de cargas, por ejemplo, como litio, yodo, nitrato de potasio. Ahí yo igual quería hacer la... Ahí está la declaración del representante de ATI, indicando que acá todo está bien y que el proceso de transferencia se realizará en puerto y que está todo en regla. Yo quisiera escuchar justamente, porque la problemática no es la primera vez que sucede aquello. Yo creo que esto ya sucedió con el acopio del concentrado de cobre algunos años atrás. De hecho, de ahí nace políticamente Ricardo Díaz con ese movimiento, este polvo te mata, y lo que había dado... Era un movimiento transversal, porque me acuerdo que hasta el señor Emilio Ugarte, más bien, que conozco bien, que hemos hablado del tema, de hecho había iniciado él la denuncia de aquello con una columna y eso había llegado hasta la Corte Suprema y de hecho el recurso de protección había sido rechazado. Tenemos ahora una referencia a un recurso legal, ¿cierto? Sí, y de hecho yo con dos alumnos en la época en la Universidad de Antofagasta
habíamos escrito una tesis, bueno, ellos habían escrito la tesis, yo la había dirigido, ¿no? y habíamos ganado un concurso en el Tribunal Constitucional donde habíamos llegado segundo, lo que no está mal a nivel nacional, planteando el hecho que había una nulidad en derecho público relacionado con el proyecto que concernía el concentrado de cobre, el galpón, porque la presentación del proyecto, su formalidad de presentación había sido fracturada, es decir, habían presentado el mismo proyecto en diferentes episodios, en vez de presentarlo bajo uno solo. ¿Por qué? Para facilitar su aprobación, porque era mucho más fácil aprobarlo si lo dividía, las diferentes partes del mismo proyecto, que si lo presentaba como un conjunto. Y había sido aceptado por la diferente institucionalidad. Y nosotros habíamos dicho, atención acá, ellos, los alumnos, habían dicho, acá hay una intencionalidad y esto no es correcto, y eso hace llamado una nulidad en derecho público. Y por eso me gustaría que veamos el video de uno de los alumnos, que hoy en día es abogado, que de hecho también ha llevado esta teoría a tribunales, que se pronuncia sobre y que comenta lo que vimos últimamente con lo que usted acaba de mencionar, Javier. Asimismo, me gustaría resaltar una normativa que es especialmente importante para este caso en concreto. El Decreto Supremo número 53 del año 1998 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el cual sigue vigente y que define la política portuaria para la región de Antofagasta, impide que el puerto siga ampliándose, debido a que señala que existen externalidades que generan actualmente la actividad portuaria en la ciudad de Antofagasta, tales como la congestión, que todos conocemos, la contaminación derivada del transporte y especialmente los productos minerales a través de ella. Consecuentemente, como todos podrán darse cuenta, este es un proyecto que por sus características, considerando más aún el mal manejo por parte del operador portuario, además teniendo Antofagasta las más altas tasas de cáncer a nivel país, que debiese ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante un estudio de impacto ambiental y no así mediante una simple declaración de impacto ambiental, en el cual se desarrollen de manera pormenorizada las medidas de mitigación, compensación y reparación para prevenir impactos ambientales futuros y graves que afecten la salud de las personas. Bueno, sin duda esa afirmación es que Antofagasta Terminal Internacional ha indicado que han sido lo contrario en su proceso. Pero acá lo que subraya es que son términos técnicos, está el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental, y que son dos cosas diferentes porque uno es más profundizado que el otro en cuanto a nivel de permiso. Pero acá viene mi pregunta. Cristian Concha se llama, el exalumno y de abogado, tengo que hacer un poquito de publicidad, es normal, era un brillante estudiante en todo caso, yo creo que debe ser un brillante abogado hoy en día. La pregunta es, lo que en trasfondo, lo que acá se plantea, y no se trata de tener un discurso básico, primario, antiempresariado, antidesarrollista, en cuanto a una gran empresa que justamente incrementa el flujo económico de la región, pero acá, ¿cómo ven ustedes esta problemática entre justamente la profundización de la profesionalización de hacer óptimo los funcionamientos del puerto de Antofagasta con todo lo que eso conlleva de un punto de vista de efectos colaterales negativos? ¿Se puede encontrar un justo equilibrio? ¿Estamos en un justo equilibrio o la balanza va más de un lado que para otro? Primero quiero partir con este tema. Esta ciudad es un caos. O sea, así, es un caos. El tema de los camiones, o sea, es una ciudad minera, sí, y tenemos que ir avanzando hacia el futuro para que sigamos siendo la capital minera de Chile. Pero hoy día eso ya está llegando a niveles muy intolerantes y la gente ya está harta de todo. Bueno, y ahora se vienen proyectos como el corredor bioceánico. Yo creo que ciencia ficción en este contexto. Eso créeme que... Espera, voy a decir algo. La persona que escucha a un candidato decir eso, por favor no le crea nada, porque eso yo lo vengo escuchando de que era chica. A corto plazo es imposible. Exacto. Así que con respecto al tema puntual, el tema de los camiones que bajan por Salvador todavía no se soluciona. El tema del puerto es una serie de cosas que van sucediendo cada cierto tiempo que yo no entiendo cómo todavía no entienden que esta es una ciudad
y que todo esto tiene que salir de la ciudad. Ya es intolerante que se siga trabajando a nivel, digamos, de concentrado de minerales aquí en el medio de la ciudad. Eso ya no tiene ningún tipo de visión a futuro. Y los proyectos que presente la empresa, que sean sometidos a los diferentes procedimientos de la ley de medio ambiente, tienen que ir alineados con eso, que nosotros queremos ser una ciudad bonita, que en algún minuto atraiga al turista, que le podamos contar a las generaciones que somos una ciudad minera, de dónde nació, que Chuquicamata, Calama, Codelco. Esos son los temas que queremos sacar adelante con Antofagasta, no que nos quieran seguir metiendo cosas dentro de la ciudad que no corresponden. O sea, hay que tener dos dedos de frente para hoy día estar planteando estos temas, habiendo tanta tecnología. O sea, en otros países, como se regula esto, no discuten estas cosas. No, esto ya no es tema, porque ya se trabajó a un nivel. Claro, nosotros hoy día en la ley incorporamos la consulta de la ciudadanía, hemos trabajado, los consejeros regionales someten a aprobación y son representantes de la ciudadanía y dicen, no quiero esto para mi ciudad. Pero Daniela, tú que estudiaste el tema... ¿En qué idioma te lo digo? No, te especializaste en el tema del medio ambiente, obtuviste un máster, me parece. Entonces, de un punto de vista legislativo, ¿ahí está la flaqueza a nivel nacional? Hay dos patitas acá. Una, que la empresa privada tiene que entender, y las grandes mineras tienen que entender, que nosotros no somos su patio trasero. Yeah. Y ellos tienen que entenderlo y trabajarlo a nivel institucional, porque ellos todavía piensan que Antofagasta es el patio trasero. ¿Pero no le corresponde a los políticos hacer esa tarea? Sí, pero yo creo que también, o sea, nosotros hemos regulado muchas cosas que deberían ser de sentido común. Y créeme que cuesta mucho implementarlas, por ejemplo, la ley de 40 horas. Entonces, con sentido común, ya la empresa debería, y no, hay mucha gente que se resistió y que modificó por aquí. O sea, podemos crear leyes para todo, pero ¿dónde está la responsabilidad de la empresa en estos temas? Sí. Todos sabemos acá que obviamente las familias de los dueños de las mineras no conocen Antofagasta, no viven acá, no se educan acá, no crecieron acá, no conocen la realidad, nada. Entonces, ¿cómo abordamos esos temas? Ya se implementan, digamos, medidas regionales de localidad para avanzar y todavía no se entiende. Entonces, hoy día cuando vemos este tipo de declaraciones en los medios de justificando lo injustificable, ¿qué le queda a los parlamentarios? Venir a legislar. ¿Y la segunda patita, Diana? La primera patita es la actitud de la empresa. Responsabilidad empresarial. ¿Y la segunda? Y la segunda patita, obviamente, hoy día tenemos parlamentarios que yo creo que hoy día a nivel de autoridades en general, no tenemos unión. No tenemos personas que puedan, digamos, sentarse en una mesa y abordar estos temas desde un punto de vista macro, para ver cómo lo trabajamos y le presentamos, digamos, a otros parlamentarios para que apoyen iniciativas. Hoy día podemos ver los parlamentarios cuántas iniciativas de ley han presentado cada uno. Muchos se desviaron de su rol de parlamentario, están haciendo otras cosas que no le competen, pero lo que les compete, que es resguardar los intereses de la región, no hay iniciativas de ley al respecto. Entonces, yo creo que ese es el camino, ojalá que en las elecciones la gente pueda tener este criterio de escoger a personas que puedan sentarse primero a conversar con otras autoridades para sacar adelante la ciudad. Ahí me gustaría también considerar también la conversación con la empresa y también con los distintos organismos, como un colegio médico, como un colegio de profesores, porque resulta que es importante que tengamos una buena relación económica, sobre todo pensando en los intereses de una ciudad. El puerto de Antofagasta tiene 500 empleados directos, indirectamente debe ser 2.000, cerca de 3.000 personas. Sí. Tenemos un problema actual que se está buscando solucionar a corto plazo, que es la cantidad de camiones, ¿cierto?, que quedan en Avenida Grecia por el tema de la mala planificación que actualmente se da en el puerto de Antofagasta debido a que, por ejemplo, no cuentan con lo que cuenta el puerto de San Antonio, que es, por ejemplo, un punto de acopio de carga sismo que ya se manejan acá en Antofagasta. Yo creo que ese punto igual hay que mencionarlo, porque se ha dicho que vamos a tener sustancias extras que se van a estar transportando. La sustancia IMO ya se maneja acá en el puerto de Antofagasta, en el sitio 7. Acá solamente es que se haga un acopio en vez de desembarcar y cargar al camión, que se mantenga un momento en el puerto de Antofagasta para poder planificar correctamente el pase de camiones y que no se haga un taco y una congestión dentro del puerto. Esta situación, claro, la declaración de impacto ambiental finalmente es rechazada y acá el Consejo Regional está pidiendo que se haga un estudio para respaldar su proyecto.
Además, también ahí Fabiano Sandón creo que fue el que mencionó que también era importante que si CITEM, por ejemplo, hiciera un estudio en mayor profundidad de qué tan válido es de que ATI produce directamente el cáncer en Antofagasta, por las altas tasas que presenta. Sí, pero ahí también yo no sé si el CICITEM es el más indicado para hacer estudio en cuanto a nivel de cáncer, y también estamos en periodo electoral. CICITEM es el Centro de Investigación de la Minería, no es un centro médico. Yo creo que de ahí también el candidato se está equivocando, porque acá eso para mí también es están recurriendo y repitiendo el mismo error, utilizando instituciones que no corresponden. Profesor, dígame, de hecho, hay un problema de infraestructura. ¿Se puede seguir así, al mismo ritmo, pensando en un futuro desarrollo de Antofagasta, que va a ocurrir sí o sí, de un punto de vista económico, Mira, sin cuidar la salud de la gente, básicamente? Yo veo aquí varias contradicciones. Yo empezaría, en primer lugar, en la ATI, en el directorio, también está el representante del gobierno. Sí, a mí me gustaría saber sí, por ley. cómo votan el directorio. Que no me hable el presidente del ATI, sino que me hable el directorio y cada uno de ellos Que indique su postura. dé a conocer su postura. De la misma manera que nosotros podemos conocer la postura del GORE. Entonces, transparentemos esto donde estamos involucrados, no solamente en la empresa privada, sino que también representantes del gobierno. Entonces, para ser bien claro y defender naturalmente las prerrogativas de los habitantes de la ciudad. Segundo, cuando se plantea el megaproyecto de Mejillones, el megapuerto, precisamente era para solucionar el problema. José Antonio, eso es a mitad de los 90, ¿cierto? Sí, para solucionar el problema precisamente del acopio de minerales. Entonces, cuando nos indican que teniendo toda esta morbilidad, sí, es verdad, letal, ya, vamos a seguir acopiando minerales peligrosos, nos encontramos con dos cosas, y ahí tú me puedes corregir. Está la Convención de Ginebra, los ADR europeos, que ya prohibieron esto. Nosotros tenemos del año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Convenio de 2030. Estamos muy lejos de cumplirlo. Donde, obviamente, en 2016 lo empezamos precisamente a incorporar, pero todavía no tenemos nada. Entonces la pregunta es, teniendo el desafío del cambio climático, teniendo que precisamente todo esto se nos está desmoronando, tal como era, a ver, o hacemos un desarrollo sustentable, o bien precisamente tenemos que ver cómo solucionar este problema de acopio, pero que no puede ser Antofagasta. Incluso cuando se habla del corredor bioceánico, el corredor bioceánico se planteó en 1906. Aquí he leído cosas que son realmente de una ignorancia supina. Bueno, este año han ido pero ahora sí, a Paraguay. No, pero oye, eso se ha estado dinero. hablando. No, mira, no me hagan si no tenemos detalles, profundizar, pero ahí tenemos un tema donde cuando tú hablas, por ejemplo, de los elementos de camiones, uno de los contaminantes mayores es el polvillo de los neumáticos, que comúnmente no se toma en relación. Cuando se han hecho los estudios químicos, el polvillo no es tanto, no se niega, que proviene de la escondida, no, pero son los neumáticos. Sí, entonces, cuando te dicen que van a venir 500 camiones por el corredor bioceánico, hacer una nube, ¿dónde lo vas a poner? Sí. Te dicen Ollagüe, San Pedro Atacama. No. Completamente inviable. Pero ¿dónde vas a entrar? Si la avenida Salvador Allende ya está colapsada, el sector sur está colapsado. Esperemos que lo arreglen para esa fecha el sector sur. Es posible que desaparezcamos el mapa antes de tener esto. Entonces, pensemos, hoy día ya no podemos hablar de una mitigación, de una compensación a los habitantes de Antofagasta por esto, porque ya tuvimos en la década del 50 el arsénico, nadie nos compensó. Hemos tenido precisamente el cáncer, nadie nos compensó, pero tenemos otros problemas, que cuando las universidades se ponen de manera crítica a hacer estudios, como por ejemplo cuando había que desarmar todos los resguardos petrolero de la avenida Bellavista, la Universidad Católica del Norte hizo un estudio. Eso significó en la década del 90 poner un cortapisa para el financiamiento de algunos temas. Yo lo he visto con la gente de la Católica del Paraíso sobre temas de puertos. Entonces, las universidades que deberían estar ayudando de manera crítica tienen el problema político de que cómo me vas a poner a mí en vitrina, independientemente del gobierno que sea.
Entonces, no podemos, obviamente, tener esta sinergia en que las universidades tienen que denunciar esto, ver propuestas, ver la empresa privada, cuál es la propuesta, pero pensando que nosotros firmamos un acuerdo mundial, Sí. que es los objetivos de desarrollo sustentable. No nos podemos olvidar de eso. Ese Sí. es precisamente para las generaciones Pero venideras. lo que dice Daniela cobra sentido, no se puede hacer sin el esfuerzo del mundo privado. No, Exactamente. sin duda, no. Quien desconoce eso no sabe la realidad. José Antonio, Daniela, nos vamos a ir a una pausa. A la vuelta vamos a concluir y vamos a continuar con otras noticias dentro de la contingencia. Muy bien, nuevamente estamos de vuelta. Ya lo último que nos queda dentro de Radar, realmente es una conversación muy interesante de cómo también tenemos que nosotros como ciudadanos tener mucho ojo al momento de votar, porque hay banderas que son muy positivas, que son también muy bonitas de escuchar. Es importante que la persona que sea protagonista de tomar esa bandera lo haga con conciencia y que de verdad quiera implementar medidas positivas para nuestro mundo y por supuesto para Antofagasta. Vamos a pasar a otro tema que ha causado bastante revuelo. Esto ocurrió la semana pasada, un día martes, en el Congreso, específicamente acá envuelve a los senadores, porque justamente el senador Rafael Proens se dirige al senador Matías Walker para hacerle algunas menciones dentro de lo que era la conversación de la ley de notarios. Esto ha causado bastante repercusión, sobre todo porque se diluye un poco la conversación, porque ahora pasó de Constitución a la Comisión de Gobierno del proyecto. Sí, bueno, estamos viendo lo que sucede en los pasillos, en realidad, de la negociación, lo que es absolutamente normal en política. ¿Qué fue lo que pasó? Para entrar un poco en contexto, no sé si tenemos el video. Pero... El asunto es que la discusión se está entrampando porque el tema de los notarios, el fondo del problema es que la notaría, antes los notarios, dígame si me equivoco, Daniela, era el Poder Judicial que decidía quién eran los notarios. Son ellos que tenían la última palabra. Y ahora quieren que el gobierno tenga Y que hoy día pasa a ser una administración, un concurso, Sí. una ADP, una alta administración pública. Establecer un límite de edad también, 75 Sí, años. absolutamente. Y eso igual provoca algunos resquimores en algunos sectores. Exactamente. No es una reforma menor en todos los casos. Entonces, es normal que eso suceda como tal. No sé si tenemos las imágenes de la polémica. Sí, a continuación vamos a revisar lo que sucedió ahí entre los senadores. Es que no puedo decir lo que tengo que decir. Vota que sí. ¿Es que lo puedo hacer igual? Haznos caso, Matías. Matías, no te hayas arrepentido. Haznos caso. Ya, te voy a acompañar, Rafa. Ya, Pepe. Qué locura, esto es una locura, Rafa. Pepe, No por podemos favor, hacer esto. no te hayas arrepentido. Ahora, a mí no me gusta cómo está saliendo el proyecto. Sí, pues sí es el punto. No, pero no puede ir a gobierno. Sí lo puede ir a mandemos. gobierno. Lo Estás con el mandaremos de teléfono, nuevo. estás con el micrófono prendido. Ahí estamos viendo ¿cómo le podemos mencionar? Es que es transparente lo que siempre sucede. Esa es la cosa, que igual uno siente Eso un es poco lo de que ver- sabemos también de que Es- ocurren las conversaciones Siempre para va a acordar ocurrir. ciertos proyectos. Acá lo que también está... Acá saluda la figura de Manuel Sandón cuando dice... Sí, que también está la presidencia Exactamente. de esa comisión, pero el asunto es que el señor Walker, el senador Walker, hace parte de Demócrata y que están justamente en pleno amor, en plena fusión con todo el sector de la derecha, y por eso es que le está pidiendo ahí una mano. Pero más allá del asunto, para que la gente sepa que esto es absolutamente habitual, acá no hay ningún crimen que no se realice, entre comillas, en otras partes, en otras negociaciones. Todo es así en política y todo es así en el Congreso. No es por nada que a veces también el Congreso, cuando hay encuestas de evaluación, es la peor evaluada de todo como institución. Pero lo que viene acá, donde me gustaría llevar la discusión es, ¿qué piensan ustedes de la reforma en cuanto a notaría? ¿Es necesario una reforma a ese nivel en cuanto a los nombramientos? ¿O como muchas cosas en Chile se debe dejar en el statu quo, en las cosas como son? Porque aparentemente todo funciona perfectamente. De los sueldos más altos, los notarios. Mira, quiero decir algo al respecto. Cómprense una firma digital, van a ahorrarse muchos problemas. A mí me carga ir a la Trámite. notaría, me carga, no encuentro sentido a eso. Hoy día con tanta tecnología,
no sé, un certificado que está validado, que tiene un código para validar, tienes que ir a legalizarlo a la notaría. Sí. Es totalmente absurdo. Si firmas un documento que necesita ser legalizado ante notario, yo no uso firma hace mucho tiempo porque también la gente desconoce, pero uno puede comprar una firma digital que puede ser verificable por cualquier otra persona, por cualquier contraparte. Entonces, hay muchas cosas que obviamente no se publicitan como debería ser porque obviamente no es conveniente. Aunque no hagamos uso del notario, le van a seguir pagando igual. Claro, entonces hay muchos trámites que ya pueden sacarse de la notaría, investiguen antes de ir a una notaría para que obviamente ahí se les pueda facilitar la vida. Ahora, con respecto a la ley propiamente reforma, tal, a la discusión, los nombramientos pasen del Poder Judicial al gobierno, va a ser la misma dinámica, o sea, va a existir el lobby de los nombramientos y eso todos lo sabemos, o sea, ¿cómo podemos mejorar o transparentar eso? Es difícil porque igual la gente desconoce que el mundo político tiene obviamente estos códigos que no es más que poner una persona de confianza por el tiempo que dure el periodo X, obviamente para que todos los lineamientos vayan en torno al gobierno que está en ese momento. Pero eso no quiere decir que tiene que traspasar otras instituciones que deberían ser imparciales. Y aquí vemos las notarías, el Poder Judicial. Que no haya un conflicto de interés. Tribunal Medioambiental. El Tribunal Medioambiental, claro, obviamente por conflictos, que no haya conflicto de intereses, pero es muy difícil, obviamente, que todo sea transparente, imparcial, porque somos humanos de partida, porque somos humanos, o sea, siempre vamos a tener una afinidad. Sí, pero ahí te da un poquito el sabor de que hay regateo igual en todos esos nombramientos. En todo ámbito de cosas. Ahora, si queremos ya sacar todo eso, pongamos a la inteligencia artificial y se solucionan los problemas. Pero obviamente existe este tema que se está legislando. Entonces, Raya, por la suma, ¿tú piensas que esta reforma no aporta gran cosa? No aporta gran cosa porque se traspasa los nombramientos de un poder a otro y obviamente va a ocurrir lo mismo. Pero sin embargo, creo que en el Poder Judicial el tema se agudiza porque tienden a ser menos públicos. Sí, hay más obscurantismo de algún modo. Exactamente. Y en el gobierno ya sería más público toda la discusión. Una responsabilidad política quizás más grande. Y claro, obviamente la gente hoy día tiene acceso a más información con respecto a estas actuaciones que a uno les dan, a mí me da vergüenza ajena. Sería importante que la gente también cuando vote, hoy si el voto es tan importante, y yo siempre soy majadera con eso. Por eso tiene que ser obligatorio, ¿no? Sí, tiene que ser obligatorio y la gente tiene que ejercer su derecho con este entusiasmo que yo tengo, porque obviamente es la forma en que podemos participar de la toma de decisiones. Es la única vez que la gente participa en la toma de decisiones. Y si estas prácticas no les gustan, que pase el siguiente. Si hay muchas personas que obviamente quieren trabajar y construir y van avanzando, y obviamente ojalá que se dé en un corto plazo eso, porque de verdad estas actuaciones ya son intolerables. Lo veo a sentir a lo que dice su es que yo soy partidario a rajatabla del voto obligatorio. O sea, en mi opinión, tiene que haber un compromiso naturalmente de todos. Me sorprende, yo pensé que usted estaba por el voto voluntario. No. ¿Por qué pensabas eso? Porque es un derecho, no es una obligación. Me eduqué con el voto obligatorio. Yo antes del golpe yo voté. Sí. Entonces, el voto obligatorio no solamente es un ritual cívico, sino que es una obligación para que tú después tengas derecho a decir, mire, yo voté por esto y esta cosa no ha resultado. Entonces, en mi opinión, eso es lo mínimo que tiene que haber de responsabilidad ciudadana. Además que estamos obligados, coaccionados, a decir verdad, a pagar impuestos, pero esto participa. Tiene que ser así. Sí. Incluso yo haría el hecho mismo de la parte de servicio militar. Si no se puede hacer, entonces hagamos servicio civil en términos de Alemania. Haga algo de prestación comunitaria. Pero volviendo al tema que nos preocupa. Ahora, no seamos, digamos, el candor yo lo perdí hace muchos años. Que no haya intereses creados, como decía Jacinto Benavente, un premio Nobel de literatura. Aquí hay intereses creados. Ahora, lo que sí, si uno observa la reforma, yo retraigo esto al Poder Judicial. El 1 de agosto la Universidad Católica de Santiago hizo una propuesta de reforma de la judicatura
donde fundamentalmente se pone una comisión, no la alta administración, una comisión central que pueda elegir precisamente a los jueces, a los ministros de la Corte de Apelación y a la Corte Suprema, para no estar que ellos sean una suerte endogámica, donde no pueda verse esta situación de transparencia. ¿Por qué es importante esto? Porque es obviamente la Corte Suprema la que hace la terna. Y ahí elige el presidente de la República. Ahora bien, hay una cosa que a mí me violenta. Cuando uno observa que el conservador de bienes raíces de Santiago gana 180 millones mensuales. Increíble la cantidad de dinero. Pero eso es una bofetada. Sí. Todos quieren ser un conservador. Se supone que hay un parámetro, que nadie puede ganar más que allá del presidente de la República. Yo separo esto de las actividades productivas. Un amigo me decía, mira, pero el presidente del directorio de Codelco gana 60 millones. Sí, pero es una actividad productiva, no es del sector terciario. Entonces, por lo tanto, es lo que pasa, lo que menciona Daniela Castro, claro, respecto a que ya ahora, estamos en un mundo más digitalizado. Pero ahora, esa reforma, yo rescato algo de la reforma, que se termina la parte vitalicia. Sí. O sea, se pone un tope de 75 años. Sí. Ahora, el alegato que hacen por qué llevarla a la parte del gobierno es fundamentalmente la parte de regionalización, territorialización. Es decir, ahí vamos a meter todo el cucharón y la cuchara a ver cómo vamos a elegir a los que me competen en mis regiones. Sí. Pero, en mi opinión, deberíamos, en cierta forma, desnotarizar varios trámites. Yo te voy a comentar una anécdota. Yo organicé la Junta de Vecinos de Valle del Mar, que está al lado de los Jardines Sur, los separamos. Organizamos todo, lo presentamos a la municipalidad, lo rechazaron. Nos daban prueba de que esas personas eran realmente arrendatarios o propietarios. Tuvimos que ir a la notaría y contratar un notario para que nos fuesen las noches a ver. Entonces la pregunta es, bueno, los vecinos pudimos reunir eso, pero ¿qué pasa en sectores donde no se pueden tener estos elementos y no se pueden organizar? Entonces es una situación, en mi opinión, ahora están sacando la declaración jurada, es una declaración simple, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, toquemos obviamente las cosas que son una sangría para el ciudadano común y normal, sí, que pueden hacer estos trámites. Si mal no recuerdo, fue el presidente Sebastián Piñera que liberó un montón de trámites, sí, del registro civil, por ejemplo. Pero ¿por qué no hacemos esto? Dejamos obviamente las cosas más fundamentales con esta situación de ministro de fe. Entonces, sí, claro, pero como te digo, esto es obviamente, va a ser, en mi opinión, el mismo cuoteo. O sea, es decir, pasemos esto al gobierno y veamos ahora cómo va a venir esto. Pero, en mi opinión, debería ser un registro público. Así, no basta solamente ser abogado 15 años de ejercicio, pero no puede ser vitalicio. Sí. O sea, hay familias que siguen casi heredando esto. Toma, exactamente. Título de notario. Cristian. No, para concluir, simplemente yo quería rebotar sobre algo que dijo el profesor sobre la Corte Suprema. Yo creo que esto, igual como empezamos este segmento, por la escucha de su audio, que la gente, los personajes pensaban que estaba apagado, hay un principio de transparencia que se está aplicando y se saben también audio que concierne los nombramientos de la Corte Suprema, también lo que concierne fiscal nacional y todo eso. Y tú ves que hay juegos de pasillo muy brutales, hay lobby. Yo creo que eso también tiene que ser llamado a una toma de conciencia. Yo creo que para mí puede parecer herético lo que voy a decir, pero yo creo que el poder político, a pesar con toda la controversia, es uno de los que tiene que jugar un rol primordial en este principio, en estas reformas que son necesarias para evitar justamente disminuir lo menos todos esos lobbies que están en diferentes niveles, y por eso hablo del Tribunal Medioambiental. Yo creo que todos los jueces en diferentes cargos también son fruto del lobby y de la misma jugarreta que estamos planteando acá. Y tú puedes ver que también ahí hay que plantearse el tema de los sueldos. Habría que hacer 3 programas para hablar de todo aquello, porque igual básicamente las notarías parecen ser industria a crear dinero. No veo qué otra función tienen. Hay filas enormes, pagan pues una firma, y cuál es su otra función. Por ende, la reforma que se plantea acá, más allá de la polémica, yo creo que simplemente un elemento entre muchos y que concierne los nombramientos de los cargos fundamentales en nuestro país. Por ende, no hay que simplemente quedarse en la polémica, sino quizás reflexionar sobre todo aquello y revalorizar el hecho de votar, porque el poder político, el bueno, si se elige bien, es el que puede intervenir de manera un poquito más decisiva
que los medios de comunicación y entretener la Permíteme, pública. hubo un momento en que se planteó la idea, en mi opinión totalmente absurda, de que el presidente de la Junta de Vecinos tuviese que ser remunerado. Entonces la pregunta es como si dijésemos, mire, el Cuerpo Bombero de Chile, que es una joyita, remunerémoslo. Pero ¿por qué le vamos a poner a todo una situación monetaria, un precio, que todo se pueda comprar? Sí. Entonces hay situaciones, precisamente, de servicio público genuina. O sea, si tú quieres ser de la Junta de Vecinos, bueno, tu tiempo es lo valioso. Si vas a ser Cuerpo Bombero, obviamente, pero no empecemos a metalizar todo esto, porque empezamos precisamente a degradar las instituciones y obviamente a degradar lo que valen las personas. Mira, cuando intervino el dinero, mira lo que pasó en Valparaíso con lo de CONAF. Sí. Tremendo. Exactamente. Ya estamos terminando el programa. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Conversamos distintos temas que me encantaría seguir profundizando. Como siempre nos pasa en los mismos capítulos, realmente hay un último comentario breve hacia nuestros televidentes. Cada uno, un minuto, si puede. Minuto de confianza, minuto feliz. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes discutiendo estos temas que son sumamente importantes. A mí me interesa mucho que la gente pueda empoderarse en estos temas, investigar un poquito más allá, porque obviamente ahora tenemos elecciones y es importante que nuestra ciudad vaya mejorando, que es lo que todos queremos, que también va a ser la ciudad para nuestros hijos, para nuestros nietos, etcétera. Así que es importante que la gente se empodere con el voto y que, por favor, sorry con lo que voy a decir, pero no voten por las mismas personas. Miren cómo tiene la ciudad y espero que podamos reflexionar sobre eso. Gracias. Yo les agradezco y nuevamente les reitero, los insto a que esto se publicite, porque faltan obviamente espacios e instancias de diálogo donde por último informemos a las personas. Entonces sería interesante que algún periódico pudiese tener alianza con ustedes y hacer por último un podcast y tener esto distribuido en las redes Tenemos sociales. que comenzar a escribir columnas de opinión más seguido. Después podemos ver el registro de propiedad intelectual. Sí. Y ahí se profundizan, en los podcasts se profundizan mucho los temas, así que también son importantes. Es cierto. Cristian, muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Nos quedó un tema pendiente que vamos a hablar el día miércoles que tiene que ver ahí con una confusión que tiene Renovación Nacional respecto al candidato que va a apoyar en Calama, porque a nivel nacional Rodrigo mencionó otra situación, el presidente de RN. Sin embargo, a nivel local siguen manteniendo la posición que marcaron en un primer comunicado. Así suficientemente de RN hoy día y hablemos de eso el miércoles. Sí, el miércoles continuamos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Radar. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local.